Gracias, su señoría. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Adán Ibarra Meraz, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de la comisión del delito. Esto se encuentra sustento en el parte informativo con fecha del 3 de octubre del año 2015. Este fue elaborado por los agentes Raúl González Arredondo y Miguel Arteaga Miramontes, del cual se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día 3 de octubre de este mismo año 2015, los agentes antes mencionados recibieron una llamada de la radiooperadora del sistema de emergencias 066, en donde se les indicó que se dirigieran a la calle Rincón del Sur, número 945 de la colonia Rincones, ya que se había recibido un reporte de una persona sospechosa en dicho lugar. Al llegar al domicilio, lo encontraron en aparente calma. Las luces se encontraban apagadas, al llamar a la puerta nadie respondió, por lo que comenzaron una revisión del perímetro, en donde encontraron la puerta del patio abierta y al pie de dicha puerta encontraron una huella con un líquido que parecía sangre, por lo que procedieron a entrar a la casa y revisar cada habitación, hasta llegar al dormitorio principal, en donde se encontraba sobre la cama un cuerpo de una persona quien al parecer no tenía vida. Esto siendo reportado inmediatamente y dando aviso a los paramédicos, quienes llegaron a las 18:10 confirmando que el cuerpo ya no tenía vida. Se aplicó el procedimiento del primer respondiente y aseguraron la escena del crimen para evitar la entrada de más personas. Al realizar la investigación, se encontró en la cocina un cuchillo de cocina de aproximadamente 15 centímetros. Este se encontraba manchado con un líquido rojo que aparentemente era sangre. Después se encontraron un zapato que apuntaba hacia la calle Matamoros, por lo que decidieron investigar hacia aquel rumbo. Y aproximadamente a 10 cuadras, en el cruce de las calles Rodeo y Vicente Almirante, vio una persona en el estado de intoxicación etílico, con las manos llenas de un líquido rojo que presumiblemente era sangre. Al aplicarle un procedimiento de revisión corporal, encontraron su billetera con una licencia de conducir a nombre de Adán Ibarra Meraz, con domicilio en la calle Rincón del Sur, número 945 de la colonia Rincones en esta ciudad. Es decir, el mismo domicilio donde se había localizado el cuerpo de la persona de sexo femenino. Al asegurarlo y posteriormente entrevistarlo, el señor no pudo articular ninguna palabra, esto por su mismo estado de intoxicación, hasta que llegó una vecina llamada Angelina Chávez Ortiz, quien vive al lado de la casa donde fueron encontradas las víctimas, quien le manifestó que la víctima responde al nombre de Amanda García Solís y que le aseguró era su esposo Adán, que ella sabe que no tenía tiempo sin vivir juntos, ya que se encontraban en un proceso de divorcio. Estos tienen 2 hijos, Andrea y José Luis, pero que los niños estos días se quedan a dormir con sus abuelos, y esto todo lo sabe porque su vecino se lo contó por la mañana cuando se encontraron en el supermercado. Asimismo, hay que informar que al lugar de arribo, el perito en criminalística, Ernesto Belmonte Corinto, quien realizó la revisión del lugar de los hechos y quien recogió varias evidencias, hecho todo lo anterior, procedieron a trasladar el detenido para considerar que participó en el homicidio de Amanda Solís García ante el Ministerio Público. A esto se anexa la billetera del detenido y su identificación. De todo esto anteriormente mencionado, se desprende que efectivamente el señor Adán Ibarra Meraz fue detenido bajo el supuesto de flagrancia, ya que no hubo interrupción en su búsqueda. Por todo lo anterior, les reitero mi solicitud, señoría, de ratificar la detención del señor Adán Ibarra Meraz. El día 3 de octubre del 2015, los agentes antes mencionados recibieron una llamada del radiooperador del sistema de emergencia 066, en donde se les indicó que se dirigieran a la calle Rincón del Sur, número 945 de la colonia Rincones, ya que se había recibido un reporte de una persona. Al llegar al domicilio, lo encontramos en aparente calma y con las luces apagadas, pero se percataron los agentes que la puerta trasera estaba abierta y había una huella que parecía tener un líquido de apariencia de sangre. Al entrar a la casa, revisar cada habitación, hasta llegar al dormitorio principal, se encontraron sobre la cama el cuerpo de una persona que al parecer no tenía vida, siendo esto reportado inmediatamente y dando aviso a los paramédicos, quienes llegaron a las 18 horas con 10 minutos confirmaron el cuerpo que ya no tenía vida. Se aplicó el procedimiento del primer respondiente y aseguraron la escena del crimen para evitar la entrada de más personas. Al realizar la investigación, se encontró en la cocina un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros manchado con un líquido rojo, aparentemente sangre. Después encontraron un zapato que apuntaba hacia la calle Matamoros, por lo que decidieron investigar hacia aquel rumbo.
Al aplicarse un procedimiento de revisión corporal, encontraron su billetera con una licencia de conducir a nombre de Adán Ibarra Meraz, con domicilio en la calle Rincón del Sur, número 945 de la colonia Rincones de esta ciudad. Es decir, el domicilio donde habían localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino. Al asegurarlo y posteriormente entrevistar al señor, no pudo articular ninguna palabra hasta que una vecina llamada Angelina Chávez Ortiz, quien vive al lado de la casa donde fuera encontrada la víctima, quienes les manifestó que la víctima responde al nombre de Amanda García Solís y que el asegurado de su esposo, Adán, que ella sabe que tenía tiempo sin vivir juntos, ya que se encontraban en un proceso de divorcio, que tienen 2 hijos, André y José Luis, pero que los niños esos días se quedaron a dormir con sus abuelos. Que todo eso lo saben porque su vecino se los contó por la mañana cuando se encontraron en el supermercado. Asimismo, hay que informar que al lugar arribó el perito de criminalística Ernesto Belmont Corinto, quien realizó la revisión del lugar de los hechos y quien recogió varias evidencias. Hecho todo lo anterior, procedieron a trasladar al detenido por considerar que participó en el homicidio de Amanda Solís García ante el Ministerio Público. Estos hechos se encuadran perfectamente en el tipo de homicidio que se encuentra estipulado en el artículo 188, fracción cuarta, que dice: se aplica prisión de 40 a 70 años y multa a quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Se considera que exista razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Para sustentar todo lo anterior mencionado, contamos con la entrevista de Raúl Arrendón González, quien es vecino y escuchó gritos dentro de la casa de Adán, quien se encontraba borracho y después de que subieron de tono los gritos decidió llamar al sistema de emergencias. Entrevista a Angelina Chávez Ortiz. Angelina Chávez Ortiz, quien vive al lado de la casa donde fueron encontrados la víctima, quien les manifestó que la víctima responde al nombre de Amanda García Solís y que el asegurado es su esposo Adán, que ella sabe que tenía tiempo sin vivir juntos, ya que se encontraron en proceso de divorcio y que tienen 2 hijos, André y José Luis. También se cuenta con el informe de necropsia, el cual concluye que se determina que la causa de muerte de la víctima, de nombre Amanda García Solís, es una asfixia por estrangulamiento. Las heridas punzocortantes penetradas localizadas en el abdomen en virtud de que existió hemorragia de las mismas, lo cual indica que el corazón se encontraba latiendo cuando fueron infligidas. También se cuenta con las siguientes evidencias. Evidencia número 1. El cuchillo. Antes de ingresar a la vivienda, el agente de la Policía Municipal, Miguel Arteaga Miramontes, me entregó un cuchillo de cocina con mango de plástico color negro, mismo que se observaba con manchas de sangre, el cual fue fotografiado y marcado como evidencia número 1. Evidencia número 2. Huella latente localizada en parte externa de puerta de entrada. Posteriormente se realizó el rastreo dactiloscópico en la vivienda, localizado 2 huellas dactilares en la parte extrema de en la parte externa de la puerta de la entrada, mismas que son fotografiadas y levantadas para evidencia de laboratorio. Evidencia 3. Cuerpo, estatura 1,67 m, complexión delgada, cabello negro rizado y largo, cara redonda, ojos marrón, boca mediana de labios gruesos, tez morena clara. Se encuentra desnuda, únicamente vestida con unas pantaletas de color negro. Conclusiones: se trata de una muerte violenta con características de homicidio, toda vez que, de acuerdo a los resultados de la necropsia y a lo observado en la escena, la víctima fue sometida violentamente a la aplicación de fuerza sobre su cuello. Previamente a ello fue atacada con un cuchillo de cocina y por el resultado del laboratorio de química se establece que fue con el marcado como evidencia 1, ya que la mancha de sangre localizada en el mismo pertenece a la víctima. 2. La víctima fue atacada por una persona quien tenía una relación de confianza, puesto que se localizaba desnuda y en la cama sin que se observaran huellas de lucha o forcejeo en la habitación, lo cual me permite deducir que conocía íntimamente a su atacante. 3. La escena del crimen lo es el dormitorio de la casa inspeccionada, es decir, donde fue localizada la víctima. Ya fue localizada de forma primitiva, esto es, que por la posición de la víctima sobre la cama y la falta de desorden por defensa o saqueo, se deduce que la víctima fue privada de la vida sobre la cama con su agresor encima de ella. No es posible establecer
si el atacante entró por la fuerza a la casa o si fue proporcionado el acceso por la víctima u otra persona, ya que el domicilio se encontró abierto y eficientemente acordonado por la policía. Sin embargo, no se encontraron huellas de violencia en las cerraduras o puertas de la casa. La entrevista a José Luis Pérez Arteaga, quien manifiesta de certeza de los malos tratos por parte de Adán hacia la víctima, así como también de más datos, pruebas y pruebas periciales. Con todo esto, no queda duda absoluta de que el señor Adán es un feminicida y debe ser ingresado al Cerezo y cumplir una pena para que pague su deuda con la sociedad. Es cuanto. ¿Estás grabando, verdad? Okay. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 128 y 129 del mismo ordenamiento, esta representación social solicita la clasificación jurídica de los hechos como feminicidio en atención a la información probatoria desahogada en los medios de prueba durante las audiencias anteriores. Por lo tanto, el hecho de feminicidio interpuesto por esta representación social, tanto en el escrito de acusación y en los alegatos de apertura, ahora nosotros creamos la opinión que estos constituyen el delito de feminicidio sin lugar a dudas. Esto respaldado que en el imputado y la víctima tiene una relación sentimental, lo cual encuadra con el artículo 188, fracción cuarta del Código Penal del Estado de Coahuila, Zaragoza. Quedó demostrado, señor juez, más allá de cualquier duda razonable, en el presente caso, que la muerte de la señora Amanda Solía García es responsabilidad directa del señor Adán Ibarra Mendoza. Esto en relación por parte de los testigos y de los peritos adscritos a esta fiscalía, que a continuación le enumeraré. Como primer testigo tenemos al señor Raúl Arredondo González, quien es vecino cercano del domicilio de la señora Amanda, que es propiedad del señor Adán. Este señor nos manifiesta que hubo actos de violencia, hubo gritos, hubo peleas, que incluso cuando llegaron a un tono mayor fue cuando este decide hacer el reporte ante la autoridad en el 066, que es la línea de emergencia. También contamos con la entrevista a Angelina Chávez Ortiz, quien fue ella quien pudo identificar plenamente al individuo, al imputado, cuando este se encontraba lleno de sangre en un estado de intoxicación etílica, cuando fue trasladado por parte de los policías al domicilio, o más bien hacia la escena del crimen. También, al contar con el informe de la necropsia, nosotros tenemos la certeza de que la causa de muerte de la víctima fue mediante asfixia, pero previo a esto, la víctima fue apuñalada en el área abdominal y en el área torácica con un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros que incluyen el mango y la hoja de este mismo. También se recaba las siguientes evidencias. La evidencia número 1, que es la principal evidencia de este caso, es donde se sustenta la fuerza, es que el cuchillo de anteriormente mencionado de dimensiones de 15 centímetros cuenta con manchas hematómicas que son, o hepáticas, que es la sangre, que coinciden plenamente con la sangre de la víctima. También se cuenta con huellas dactilares encontradas en la entrada principal y en la entrada trasera, que corresponden a las del imputado, el señor Adán. Se cuenta también con una huella parcial de un zapato que fue ubicada debajo de la puerta del patio, la cual coincide perfectamente con los zapatos utilizados por el imputado esa noche. Se cuenta también con los generales del cuerpo de la víctima, que son estatura, complexión, cabello, ojos y boca, los cuales coinciden, pues, obviamente con la víctima. Aquí, en conclusión, e insisto, sin que exista una duda razonable, el señor Adán es culpable del delito de feminicidio, ya que asesinó a una mujer, y aunado a esto tenemos que señalar que existía una relación sentimental, pese a que estos estaban en proceso de divorcio. Esto también lo podemos cerciorar al momento de que no existió un forzamiento de cerraduras para que éste pudiera ingresar al domicilio. Es por tanto, señoría, que esta razón social le solicita de la manera más atenta y respetuosa que el señor Adán sea sentenciado a la pena justa que usted considere, para que repare y pague su bien ante la sociedad. Es cuanto, señoría.